Hay algo que nadie te enseñó y que lo cambia todo. Y no es una técnica, no es un método, no es una lista de hábitos que seguir por la mañana. Es una comprensión tan profunda y tan contraria a todo lo que la cultura moderna te ha dicho sobre cómo conseguir lo que quieres, que cuando la entiendes de verdad, no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Y si te dijera que el estado mental, desde el cual más se construye, más se atrae, más se recibe, no es el estado del deseo intenso, ni el de la ambición hambrienta, ni el de la lucha desesperada por lo que falta, que es exactamente el opuesto, que los filósofos más grandes que han existido, hombres que gobernaron imperios, que sobrevivieron la esclavitud, que enfrentaron el exilio y la sentencia de muerte, descubrieron algo que los libró de la prisión más sutil que existe, la prisión de la necesidad. Que lo que vas a aprender hoy no es cómo renunciar a tus deseos, sino cómo relacionarte con ellos desde un lugar tan distinto que dejan de gobernarte y empiezan a servirte. ¿Estarías dispuesto a escuchar algo que puede reorganizar tu vida desde adentro hacia afuera? Porque lo que voy a decirte hoy no es espiritualidad vaga. Es filosofía con raíces en el barro del mundo real, en la guerra, en la pérdida, en el fracaso y en la reconstrucción. Es la filosofía de los que aprendieron a estar completos antes de recibir nada, y en esa completud lo recibieron todo. Piensa en alguien que conoces que parece no perseguir nada con desesperación, y sin embargo las cosas llegan a él. Las oportunidades, las personas valiosas, el respeto de los demás, una especie de gravedad serena que atrae sin esfuerzo visible. Y piensa también en alguien que persigue todo con una urgencia que se puede oler de lejos y que sin embargo parece que mientras más persigue, menos consigue, que la desesperación lo precede y lo delata. Que la necesidad que lleva dentro hace que lo que busca se aleje exactamente en la proporción en que se acerca. No es casualidad, no es suerte, es la física del estado interior. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras. Estoy completo ahora. No porque sea verdad perfecta todavía, sino porque es el primer acto de entrenamiento de lo que vamos a construir hoy. Los estoicos entendían que la mente adopta la forma de lo que repite. Cuando declaras que estás completo, cuando lo formulas con intención, estás comenzando a entrenar un sistema nervioso que durante años ha operado desde la narrativa de la carencia. Ese entrenamiento no ocurre en un instante, pero comienza con un instante. Dale me gusta a este video si estás aquí con intención real, no como gesto automático, como el acto de alguien que entiende que al ayudar a que este mensaje llegue a otras personas que viven encadenadas a la necesidad de lo que no tienen, está practicando una de las virtudes más concretas del estoicismo: ser útil a la comunidad no desde el sacrificio, sino desde la abundancia. Séneca decía que la sabiduría guardada es sabiduría perdida. Compartirla es el único modo de honrarla. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que aprenderás hoy necesita un suelo donde crecer. La suscripción es ese suelo. Es el compromiso de volver, de continuar, de no quedarse con una sola enseñanza cuando hay un camino entero disponible. Los estoicos no crecían con una sola conversación con su maestro, crecían con la acumulación de muchas, con la repetición, con el regreso constante a las mismas ideas hasta que dejaban de ser ideas y se convertían en estructura. Si ya estás suscrito, lo sabes, lo has demostrado, y eso ya es una forma de la filosofía que vamos a estudiar hoy. Alguien que no necesita que lo convenzan cada vez porque ya eligió. Vamos. Hay una palabra que en filosofía estoica tiene un peso que ninguna traducción al español termina de capturar completamente. La palabra es autarquía,
y no significa independencia política ni autosuficiencia económica, aunque en esos contextos se use también. En el lenguaje de los estoicos, significa algo mucho más radical y mucho más personal. La capacidad de la mente de encontrar en sí misma todo lo que necesita para estar en paz. No todo lo que desea, todo lo que necesita para estar en paz. Esa distinción es el corazón de todo lo que te voy a decir hoy. Porque hay una diferencia enorme entre desear algo y necesitarlo. Y la mayoría de las personas vive sin haber hecho esa distinción nunca. Vive tratando cada deseo como si fuera una necesidad. Cada querer como si fuera un deber del universo hacia ellas. Y desde ese lugar, cada vez que el deseo no se cumple, cada vez que lo que quieren no llega en el tiempo en que lo esperaban, hay una perturbación, un sufrimiento, una señal de alarma que dice, falta algo, algo esencial, algo sin lo cual no puedo estar bien, y esa señal repetida suficientes veces construye una identidad, la identidad de alguien que vive en carencia, que opera desde la falta, que entra a cada situación, a cada relación, a cada oportunidad, no desde lo que tiene para dar, sino desde lo que necesita recibir. Y esa energía, aunque invisible, es perfectamente perceptible para los demás. Es la energía que hace que las personas de valor se alejen, que las oportunidades no terminen de cuajar, que las relaciones que construyes tengan siempre una tensión de fondo, una urgencia que las fragiliza, un peso que el otro eventualmente decide no seguir cargando. Marco Aurelio lo entendió con una claridad que sorprende cuando se piensa en las circunstancias en que lo vivió. Era el hombre más poderoso de su tiempo. Podía tener casi cualquier cosa que quisiera, y sin embargo sus meditaciones son el diario de alguien que practica sistemáticamente la reducción de la necesidad, no la reducción del deseo en sentido amplio, la reducción de la dependencia de los resultados externos para estar en paz. Volvía una y otra vez a la misma pregunta que se hacía a sí mismo como ejercicio diario. Necesito esto para ser virtuoso. Necesito este reconocimiento, esta victoria, este resultado específico para actuar con integridad. Y cuando la respuesta era no, soltaba el apego al resultado con la misma naturalidad con que uno suelta algo que llevaba en la mano y que ya no necesita. Esto no lo hacía porque no le importara el resultado. Lo hacía porque entendía algo fundamental sobre la relación entre el apego y el rendimiento. Que la persona que necesita desesperadamente ganar juega peor que la que juega bien. Que la persona que necesita desesperadamente ser amada ama peor que la que ama desde la completud. Que la persona que necesita desesperadamente que el negocio funcione toma peores decisiones que la que puede ver con claridad, porque no tiene el resultado como rehén de su paz interior. Epicteto fue esclavo, literalmente, sin metáforas. Su cuerpo pertenecía a otro hombre. Su libertad de movimiento dependía de la voluntad de su amo. Y sin embargo, se convirtió en uno de los hombres más libres que la historia ha registrado. No porque cambiaran sus circunstancias externas en primer lugar, porque descubrió algo que su amo no podía quitarle, aunque lo intentara, la capacidad de no necesitar lo que estaba fuera de su control para sentirse entero. Hay una historia que se cuenta de Epicteto, probablemente apócrifa en sus detalles, pero completamente verdadera en su espíritu, que habla de cómo su amo un día comenzó a torcerle la pierna como demostración de poder. Y Epicteto dijo con calma, «Si sigues, se va a romper». El amo siguió y la pierna se rompió, y Epicteto respondió, «Te dije que se rompería», no con rabia, no con dolor desbordado, con la serenidad de alguien cuya paz interior no dependía de lo que el mundo le hiciera al cuerpo. Eso es autarquía llevada a su extremo. Y no te estoy pidiendo que llegues a ese extremo, te estoy señalando la dirección,
porque en esa dirección, aunque sea recorriéndola parcialmente, vive algo que la mayoría de las personas nunca experimenta: la libertad de querer sin necesitar, la libertad de trabajar hacia algo sin que tu bienestar esté secuestrado por el resultado, la libertad de relacionarte con las personas sin la urgencia silenciosa del que necesita ser validado, elegido, retenido. Y es desde esa libertad, paradójicamente, desde donde más se construye, desde donde más se recibe, porque la persona que no necesita desesperadamente que algo ocurra puede ver con claridad, puede actuar con precisión, puede relacionarse con generosidad genuina, puede tomar riesgos que la persona atrapada en la necesidad nunca podría tomar, porque para ella cada fracaso no es solo un fracaso, es una amenaza a su identidad entera, a su sentido de valor, a su derecho a estar bien. Quiero que entiendas algo sobre el deseo que la cultura popular ha distorsionado tanto que resulta casi irreconocible en las formas en que se habla de él hoy. El estoicismo no dice que desees menos, no dice que seas indiferente a los resultados, no dice que renuncies a la ambición ni que abandones la búsqueda de lo que quieres construir. Dice algo mucho más matizado y mucho más poderoso. Desea con preferencia, no con necesidad. La diferencia entre preferencia y necesidad es exactamente la diferencia entre libertad y esclavitud. Cuando prefieres algo, puedes moverte hacia ello con toda tu energía y toda tu inteligencia, y si no lo consigues, aunque duela, aunque sea una decepción real, tu mundo interior no colapsa, porque nunca habías puesto tu paz interior como condición del resultado. Cuando necesitas algo, cada movimiento hacia ello está contaminado por el miedo al fracaso. Cada paso está cargado con la tensión de quien sabe que si no llega, algo fundamental en él se rompe. Y esa tensión, esa urgencia, esa desesperación que se filtra en cada acción, es precisamente lo que más frecuentemente hace que no llegues. Séneca lo escribió en una de sus cartas con una economía de palabras que es casi brutal. Por eso nunca prosperan los planes de quienes esperan que todo salga como lo imaginaron, y son felices quienes se conformaron con lo que se presentó. No se conformaron en el sentido de rendirse. Se conformaron en el sentido de no poner su felicidad como rehén del resultado específico, y desde esa libertad, curiosamente, actuaron con más claridad, con más efectividad, con menos miedo a equivocarse, y llegaron más lejos que quienes lo necesitaban todo exactamente como lo habían imaginado. Hay algo que los psicólogos modernos llaman el efecto de la hiperevaluación de los resultados deseados. Cuando queremos algo demasiado, cuando lo cargamos con demasiado peso emocional, comenzamos a distorsionar nuestra percepción de la realidad en torno a ese deseo. Vemos oportunidades que no existen porque queremos que existan. Ignoramos señales de alerta porque contradicen lo que esperamos. Tomamos decisiones que no tomaríamos con la mente fría, porque la mente caliente del deseo intenso no puede procesar la información con la misma objetividad. Los estoicos describieron este fenómeno hace 2000 años sin el lenguaje de la psicología moderna, pero con una precisión que la psicología moderna ha tardado siglos en confirmar. Ahora quiero hablarte de algo que quizás es el corazón más práctico de toda esta enseñanza, algo que puedes comenzar a aplicar hoy mismo y que produce resultados que al principio pueden sentirse contraintuitivos, pero que con el tiempo son los más sólidos que puedes construir. La práctica se llama la inversión del foco. La mayoría de las personas que buscan algo, ya sea dinero, amor, reconocimiento, éxito, paz interior, centran su energía en el resultado, en lo que quieren tener, conseguir, recibir. Y ese foco en el resultado produce una orientación mental hacia el futuro que tiene una consecuencia muy concreta.
te saca del presente. Te coloca permanentemente en un tiempo que no existe todavía, persiguiendo algo que no tienes, desde un estado de carencia que se refuerza cada vez que el resultado no llega tan rápido como esperabas. La inversión del foco estoico consiste en retirar la atención del resultado y colocarla completamente en el proceso, en lo que está dentro de tu control, en la calidad de lo que haces hoy, no en la garantía de lo que recibirás mañana. No porque el resultado no importe, sino porque el resultado es la consecuencia natural de un proceso bien ejecutado, y el proceso solo puede bien ejecutarse cuando la mente que lo ejecuta no está hipotecada por la ansiedad del resultado. Marco Aurelio lo practicaba de una manera que dejó registrada en sus meditaciones. Hacía lo que correspondía hacer con la excelencia que podía alcanzar, y luego soltaba el apego a que el resultado fuera el que esperaba. Actuaba y soltaba, actuaba y soltaba. No con indiferencia hacia el outcome, sino con la sabiduría de quien sabe que la acción excelente es lo único que puede garantizar. El resultado pertenece al dominio de lo que Epicteto llamaba las cosas que no dependen de nosotros, y malgastar energía mental en intentar controlar lo que no se puede controlar es el camino más directo hacia el agotamiento y hacia la parálisis. El ejercicio concreto es este. Cuando te descubras pensando en el resultado, cuando tu mente esté girando alrededor de lo que quieres que ocurra, de cuándo va a llegar, de por qué todavía no ha llegado, de qué pasaría si no llegara, detente y redirige la pregunta. En lugar de ¿cuándo va a llegar esto?, pregunta ¿qué puedo hacer hoy con excelencia que sea coherente con lo que quiero construir? No ¿qué debes hacer? ¿Qué puedes hacer con todo lo que tienes disponible en este momento? Esa pregunta tiene respuesta. Esa pregunta activa, esa pregunta pone la energía donde puede producir algo real, en lugar de disiparla en el territorio de lo incontrolable. Hay una dimensión de esta enseñanza que pocas personas identifican y que, sin embargo, es quizás la más transformadora de todas. Es la relación entre la no necesidad y la presencia. La persona que necesita que algo ocurra no puede estar completamente presente en el momento actual, porque el momento actual, por definición, no contiene todavía el resultado que espera. El momento actual es solo el lugar donde trabaja, donde espera, donde avanza hacia lo que quiere. Pero el valor real, en su mapa mental, está en el futuro. En el día en que llegue, en el momento en que tenga, en la circunstancia en que por fin consiga. Y esa orientación permanente hacia un futuro que no existe todavía es la que produce esa sensación persistente de que la vida real está siempre a punto de comenzar, que el presente es solo el corredor hacia donde realmente importa, que este momento, este trabajo, esta conversación, esta experiencia, son solo instrumentos para llegar a otra parte, y así la vida pasa, no vivida, atravesada, con la mente siempre en otro tiempo, siempre en otro lugar, siempre en algo que todavía no es. Séneca escribió sobre esto con una urgencia que se puede sentir a través de los siglos. Estamos siempre planeando vivir, pero nunca vivimos. Es una observación que podría haberse escrito esta mañana. El ser humano que vive desde la necesidad del resultado futuro no habita el presente, lo instrumentaliza, y en ese proceso pierde algo que no tiene precio y que no puede recuperarse, la experiencia de estar vivo en el único momento en que eso es posible. La persona que ha aprendido a no necesitar, que ha desarrollado la autarquía estoica, que ha soltado el apego al resultado sin abandonar la acción excelente hacia él, esa persona puede estar completamente presente en lo que es ahora. Puede encontrar valor en el proceso mismo. Puede relacionarse con las personas que tiene cerca sin la distancia de quien ya está pensando en la próxima interacción.
Puede trabajar en lo que está construyendo sin la ansiedad de quien necesita que funcione para poder estar bien. Y desde esa presencia ocurre algo que quizás has observado en algunas personas y no has podido explicar del todo. Se vuelven magnéticas. No porque sean más inteligentes, ni más atractivas, ni más exitosas en términos objetivos, sino porque hay en ellas algo que la presencia plena produce y que la ausencia ansiosa nunca puede producir. La calidad de estar completamente aquí. De que cuando están contigo, realmente están contigo. De que no hay una parte de ellas negociando con el futuro mientras la otra parte te habla. Y esa presencia, que es en realidad una forma de abundancia interior, es exactamente lo que más atrae, lo que más genera confianza, lo que más construye relaciones duraderas, oportunidades que se sostienen, colaboraciones que fructifican. Quiero hablar ahora sobre algo que suele malinterpretarse completamente cuando se habla de no necesitar nada, y es la relación con las relaciones personales. Hay personas que escuchan esta enseñanza y la usan como justificación para la frialdad emocional, para el distanciamiento, para una especie de estoicismo de cartón que en realidad es solo miedo a la vulnerabilidad, con una filosofía de prestado encima. Eso no es lo que enseñaban los estoicos, es exactamente lo opuesto. Marco Aurelio amó profundamente, amó a su esposa, amó a sus hijos aunque los perdió uno tras otro. Amó a Roma aunque Roma no siempre lo correspondió con gratitud. Y ese amor era completamente compatible con la autarquía, porque el amor genuino en la tradición estoica no es el amor que dice, te necesito para estar completo. Es el amor que dice, estoy completo, y desde esa completud te elijo. Te doy no porque me falte algo que tú tienes. Te doy porque tengo algo que quiero compartir. Esa es la diferencia que lo cambia todo en las relaciones. La persona que necesita ser amada ama desde la carencia, ama con miedo, ama con condiciones implícitas, ama de una manera que inevitablemente pone al otro en una posición incómoda, porque el otro siente, aunque no pueda formularlo, que no está recibiendo amor libremente dado. Está recibiendo amor que viene con expectativas, con necesidades, con el peso silencioso de alguien que depende de la reciprocidad para estar bien. La persona que ama desde la completud ama de una manera diferente. Ama sin urgencia de ser correspondida de una manera específica. Ama sin poner su equilibrio interior como condición del comportamiento del otro. Ama con la libertad de quien sabe que si el amor no es correspondido en la forma en que lo entregó, seguirá estando bien. No porque no duela la falta de reciprocidad, sino porque su fuente no estaba en el otro. Y esa forma de amar, paradójicamente, es la que más y mejor se recibe. Porque el otro puede sentir la diferencia entre el amor que lo necesita y el amor que lo elige. Y ser elegido por alguien que no te necesita es completamente distinto a ser necesitado por alguien que no puede estar bien sin ti. Lo primero te honra, lo segundo te carga. Y la gente, aunque no siempre lo articule, busca el primero y huye del segundo aunque no sepa exactamente por qué. Séneca tenía una práctica que yo llamo el examen de la suficiencia. Y consistía en esto. Regularmente se preguntaba a sí mismo, en momentos de calma, qué era lo mínimo que genuinamente necesitaba para vivir bien. No para vivir con lujo, no para vivir según el estándar que su posición social exigía. Para vivir bien en el sentido más profundo de esas palabras, con dignidad, con claridad mental, con la capacidad de pensar y de actuar desde sus valores. Y cada vez que hacía ese ejercicio, descubría que la lista era mucho más corta de lo que había creído. Que la mayoría de las cosas que creía necesitar eran en realidad preferencias, deseos, gustos, cosas que enriquecían la vida pero cuya ausencia no la destruía.
Y esa distinción entre lo genuinamente necesario y lo simplemente deseado le daba algo que la persona que vive sin hacerla nunca tiene: la certeza de que puede estar bien con menos de lo que tiene ahora. Que si todo lo que tiene desaparece, algo esencial permanece. Que ese algo esencial es su propia mente, su capacidad de pensar con claridad, su acceso a sus valores, su libertad interior. Esta certeza es liberadora de una manera que resulta difícil de describir a quien no la ha experimentado. Porque el mayor miedo que paraliza a la mayoría de las personas no es el miedo a una amenaza específica. Es el miedo difuso a la pérdida, a que algo que tienen desaparezca y que sin eso no puedan estar bien. Y mientras ese miedo está activo, aunque sea de manera inconsciente, gobierna. Filtra las decisiones. Genera una cautela que es en realidad cobardía disfrazada de prudencia. Impide los riesgos que podrían cambiar la vida, porque cualquier riesgo que implique pérdida potencial activa ese miedo de fondo. Pero cuando has hecho el examen de la suficiencia, cuando te has sentado honestamente con la pregunta de qué necesitas genuinamente para estar bien, y has descubierto que la respuesta es mucho más austera y mucho más accesible de lo que creías, ese miedo pierde su poder. Porque ya no estás protegiéndote de la pérdida de algo que no puedes perder. Ya sabes que puedes perder casi todo y seguir teniendo lo esencial. Y desde esa seguridad se actúa con una libertad y una audacia que la persona atrapada en el miedo a la pérdida nunca puede alcanzar. La práctica es directa. Siéntate en algún momento de esta semana con esta pregunta: ¿qué necesito genuinamente para estar bien? No para estar cómodo, no para estar satisfecho de manera superficial, para estar bien en el sentido más profundo. Escribe la respuesta, sé honesto, y luego mira todo lo que tienes más allá de esa lista. Todo eso es bonus, todo eso es abundancia, no obligación, no condición de tu bienestar. Abundancia que puedes disfrutar sin aferrar y soltar, sin derrumbarte si un día ya no está. Hay una consecuencia de esta forma de vivir que quiero nombrarte, porque es quizás la que más impacto produce en lo cotidiano y la que más personas notan cuando empiezan a practicarla, aunque no siempre saben a qué atribuirla. Cuando dejas de necesitar desesperadamente algo, tu relación con ese algo cambia, no solo internamente, externamente también. Y esto tiene una explicación filosófica que los estoicos articularon y que la experiencia humana confirma constantemente. La persona que no necesita tiene algo que la persona que necesita no tiene: opciones reales, no la ilusión de opciones, opciones reales. Porque la persona que necesita una cosa específica está atrapada. Su margen de negociación es mínimo. Su capacidad de decir no es prácticamente nula. Su posibilidad de alejarse de algo que no es correcto para ella está comprometida por el miedo a perder lo que necesita. Y esa trampa es visible para los demás, aunque nunca se articule. La persona que necesita el trabajo acepta condiciones que no debería. La persona que necesita la relación tolera tratos que no debería. La persona que necesita la aprobación modifica lo que es para no perder algo que en realidad ya perdió en el momento en que lo necesitó a ese precio. La persona que no necesita negocia desde otro lugar. Puede decir no cuando algo no está alineado con sus valores. Puede alejarse de lo que no sirve sin el terror a quedarse sin nada. Puede esperar la situación correcta porque sabe que puede estar bien mientras espera. Y esa libertad de movimiento, esa capacidad real de elegir y de rechazar, es precisamente lo que genera en los demás una percepción de valor que ninguna estrategia de persuasión puede fabricar. Porque el valor real no se declara, se percibe. Y se percibe sobre todo en la manera en que alguien se relaciona con la posibilidad de no tener lo que quiere.
Epicteto decía que la prueba de la libertad interior no es cómo te comportas cuando tienes lo que quieres, es cómo te comportas cuando no lo tienes, cuando la situación no salió como esperabas, cuando la persona no respondió como querías, cuando el proyecto no funcionó como planeaste. En ese momento la persona que necesitaba colapsa. La persona que prefería aprende, se ajusta y continúa. No sin dolor, pero sin derrumbe. Y esa diferencia entre el colapso y la continuación es exactamente lo que construye, con el tiempo, la solidez de carácter que hace que las cosas lleguen. Porque las oportunidades, las personas valiosas, los logros reales no buscan a los que los necesitan, buscan a los que pueden sostenerlos. Quiero hablarte ahora del amor fati, del amor al destino, porque es el concepto que en mi experiencia más completa, la enseñanza de la no necesidad y más la ancla en la vida real donde el dolor es real y la pérdida es real, y no todo lo que se trabaja llega en la forma en que se trabajó. Amor fati no es resignación. Es quizás la postura más activa y más valiente que puede adoptar un ser humano ante su propia existencia. Es decir, sí a todo lo que llega. No porque todo sea bueno en el sentido superficial de esa palabra, sino porque todo lo que llega, incluyendo lo que duele, incluyendo lo que no querías, incluyendo lo que no entiendes todavía, es el material con el que tu vida está siendo construida. Y la persona que se resiste al material que tiene disponible no puede construir nada con él, solo puede gastarse en la resistencia. Marco Aurelio perdió 13 hijos, no todos en la infancia. Algunos los conoció, los amó, los vio crecer y los vio morir. Y siguió siendo Marco Aurelio. Siguió gobernando con justicia, siguió escribiendo con claridad, no porque no sintiera el dolor, sino porque había desarrollado una relación con el destino que no requería que el destino fuera diferente para que él pudiera estar bien. Amaba lo que era, incluido lo que no había elegido, incluido lo que jamás hubiera pedido. Eso es lo más alto a lo que puede aspirar el entrenamiento filosófico. No indiferencia al dolor. Amor activo a la totalidad de la existencia tal como es. Y desde ese amor, que es la forma más completa de la no necesidad que existe, todo lo que llega tiene un lugar, todo lo que se pierde también. Y la vida no es algo que te pasa mientras esperas otra cosa, es lo que es, completamente, en cada momento. Esta enseñanza tiene una aplicación práctica que parece pequeña, pero que es enorme en su impacto acumulado. La próxima vez que algo no salga como querías, en lugar de la primera pregunta automática de ¿por qué me pasó esto?, intenta la segunda pregunta estoica. ¿Qué me muestra esto sobre lo que soy o sobre lo que necesito aprender o ajustar? No como autocastigo, como examen. Como el primer movimiento de alguien que sabe que cada experiencia tiene información y que la información solo sirve al que está dispuesto a recibirla sin defensa. Ahora quiero hablarte de algo que nunca se menciona en los discursos sobre la no necesidad y que, sin embargo, es fundamental para no convertir esta enseñanza en una distorsión que te hace daño. La no necesidad no significa no querer, no significa no esforzarse, no significa vivir con la pasividad del que dice que todo está bien como sea. Eso no es filosofía estoica, es pereza espiritual con un barniz filosófico. Los estoicos eran personas de una energía y un compromiso con la acción que pocas filosofías han igualado. Marco Aurelio no dejó de luchar por Roma porque hubiera soltado el apego al resultado. Luchó con más precisión, con más energía, con más claridad, precisamente porque no tenía el miedo al fracaso contaminando cada decisión. Séneca no dejó de escribir, ni de pensar, ni de construir, porque hubiera soltado la necesidad de que su obra fuera reconocida. Escribió con más libertad,
con más honestidad, con más profundidad, precisamente porque no necesitaba la aprobación ajena para encontrar valor en lo que hacía. La no necesidad estoica libera la acción, no la detiene. Libera el trabajo porque ya no está contaminado por el miedo al fracaso. Libera las relaciones porque ya no están contaminadas por el miedo al abandono. Libera la ambición porque ya no está contaminada por la ansiedad de quien necesita desesperadamente que llegue. Y desde esa libertad, el trabajo es mejor. Las relaciones son más genuinas y la ambición, paradójicamente, produce resultados más sólidos porque está gobernada por la razón y no por el miedo. La práctica que propongo para integrar esto es lo que llamo el doble compromiso estoico. Comprometerse completamente con el proceso, con la excelencia de lo que se hace, con la calidad de la acción y del carácter desde el que se actúa. Y soltar completamente el apego al resultado específico, al tiempo en que debe llegar, a la forma exacta en que debe presentarse. No como resignación, como sabiduría sobre qué está dentro del propio dominio y qué pertenece a un territorio que no se puede controlar. Este doble compromiso no es fácil de sostener, requiere entrenamiento, requiere la práctica diaria de volver al centro cuando la ansiedad del resultado intenta tomar el control. Requiere desarrollar la tolerancia a la incertidumbre que la persona atrapada en la necesidad no puede desarrollar porque cada momento de incertidumbre se registra como amenaza. Pero con práctica, con tiempo, con la repetición que convierte los ejercicios filosóficos en estructura de carácter, esa tolerancia crece, y con ella crece algo que es exactamente lo que el título de este video promete: la paradoja en acción. La persona que no necesita que algo llegue de una manera específica, en un tiempo específico, está disponible para recibirlo de maneras que nunca hubiera anticipado. Porque no lleva un molde rígido de cómo debe presentarse. Puede reconocer una oportunidad, aunque no tenga la forma que esperaba. Puede recibir amor, aunque no llegue de donde lo buscaba. Puede construir éxito, aunque no tome el camino que había trazado. La necesidad ciega. La no necesidad abre los ojos. Hay una última cosa que necesito nombrarte antes de cerrar, y es la diferencia entre la no necesidad como postura filosófica trabajada y la no necesidad como armadura emocional construida por el dolor. Hay personas que no necesitan nada, no porque hayan trabajado filosóficamente su relación con el deseo y el resultado, sino porque aprendieron muy temprano que necesitar era peligroso, que pedir era arriesgado, que querer con intensidad garantizaba la decepción. Y desde ese aprendizaje construyeron una muralla que parece autarquía, pero que en realidad es herida. No es la completud del filósofo, es la clausura del que se protege. Esa diferencia importa. Porque la primera forma de no necesidad libera. La segunda encarcela de otra manera. La primera te permite relacionarte con los demás desde la plenitud. La segunda te aísla de una conexión genuina, porque cualquier apertura real activa el miedo que está debajo de la muralla. La autarquía estoica genuina se reconoce en que no produce distancia, produce presencia, no produce indiferencia, produce una curiosidad afectuosa y generosa hacia lo que llega, no produce insensibilidad al dolor, produce la capacidad de sostener el dolor sin derrumbarse mientras lo atraviesas completamente. Si lo que tienes es la segunda forma, no la juzgues. Reconócela con la honestidad del filósofo y entiende que la filosofía que estamos estudiando aquí puede ayudarte a transformarla, no sustituyendo la herida con técnicas, sino examinando los juicios que construyeron la muralla y evaluando con razón y con compasión si todavía son necesarios. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones algo que me parece el cierre más honesto que puedo darte.
Nunca te ha dañado nada que no hayas consentido en tu mente, y todo lo que la mente consiente puede también dejar de consentirlo. No de manera instantánea, no sin trabajo, pero puede. Si llegaste hasta aquí, necesito que te detengas y reconozcas lo que acabas de hacer. En un mundo que vive en la ansiedad de la necesidad constante, en el hambre de más, en la urgencia de tener antes de ser, tú elegiste sentarte con una filosofía que propone exactamente lo contrario, que dice, primero sé completo, y desde esa completud, todo lo que construyas tendrá un suelo diferente. Eso no es algo que hace cualquiera. Es algo que hace alguien que está empezando a vivir desde adentro hacia afuera en lugar de desde afuera hacia adentro. Y ese cambio de dirección es el más importante que puede ocurrir en la vida de una persona. Formas parte de un grupo pequeño, de los que no quieren más motivación, quieren más claridad, más solidez, más libertad interior real. Y ese querer, cuando viene acompañado del trabajo que representa, es exactamente el camino que los estoicos llamaron el camino hacia la virtud. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, porque quiero incluirte en mi reflexión diaria. Cada mañana, cuando me siento a pensar en estas enseñanzas, pienso en las personas que están haciendo este trabajo en silencio, sin aplausos, solo porque saben que es necesario. Tu nombre me dice que estás aquí, y eso cambia la intención con que preparo cada palabra. Si hay alguien en tu vida que vive en la ansiedad de la necesidad constante, que persigue sin descanso y no descansa porque aún no llegó, que no puede estar bien en el presente porque el presente nunca es suficiente, comparte este video con esa persona. No como lección, como gesto, como la mano de alguien que encontró algo que puede ayudar y que elige no guardarlo para sí. Y si todavía no estás suscrito, este es tu momento, no el de mañana, el de ahora. Porque lo que aprendiste hoy tiene más profundidad de la que se puede absorber en una sola escucha. Necesita ser revisado, necesita capas, necesita el tipo de continuidad que solo el hábito de volver puede construir. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer te confirma algo que ya sabías. Construiste el hábito, y el hábito es la filosofía en acción. Ahora cierra los ojos si puedes. Respira despacio. Pregúntate con honestidad, ¿qué es lo que más necesito ahora mismo? No lo que quiero. Lo que sientes que necesitas para estar bien. Nómbralo sin juicio, y luego hazte la pregunta estoica más liberadora que existe. Si eso no llegara en la forma en que lo espero, ¿qué quedaría en mí que todavía sería sólido? ¿Qué parte de mí sería intacta? Busca eso. No lo que falta afuera, lo que permanece adentro. Epicteto dijo algo que es quizás la síntesis más perfecta de todo lo que hemos construido hoy. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Pocas necesidades, no pocos deseos, no poca ambición, no poca vida, pocas necesidades. Desde ahí se construye, desde ahí se recibe, desde ahí se vive. Nos vemos en el próximo video.